Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia que es intensa, muy personal. Es un relato de esos crudos, ¿sabes? Que viene directo de las entrañas de la Marina de Guerra del Perú. Un lugar donde sobrevivir, pues significa cosas que ni te imaginas. Y donde la disciplina, se te graba a fuego, literalmente, en la memoria y en la piel. Y esta frase que vemos aquí es que es la clave de todo. No pensemos que es una simple metáfora, ¿eh? Para nada. Es la pura realidad que lo envuelve todo en esta historia. Hablamos de una lucha constante, pero no contra un enemigo o contra la furia del mar. No. Es una lucha contra algo mucho más básico, más primario: el hambre. Claro, y esa batalla, la del hambre, es justo el punto de partida de todo esto. Porque hay que entenderlo bien. Antes de cualquier misión, antes incluso de recibir una sola orden, estaba el hambre. Siempre ahí. Un enemigo, pero interno, ¿no? Persistente. Y claro, uno que obligaba a los reclutas a hacer cosas, a tomar medidas realmente desesperadas. A ver, pensemos en esto. Lo que para cualquiera de nosotros sería basura, un desperdicio, para ellos era una fuente de nutrientes. O sea, se comían las naranjas con cáscara, los plátanos enteros, lo que fuera, de verdad, cualquier cosa con tal de engañar al estómago. Era, en fin, una lección diaria de supervivencia pura y dura, de cómo aprovechar hasta la última migaja. Pero claro, como podemos imaginar, esto no bastaba. No era suficiente. El hambre seguía ahí, ¿sabes? Implacable. Y ya se sabe, cuando la desesperación aprieta de verdad, pues surgen estrategias mucho más arriesgadas. Hacía falta algo más. Y ese algo más del que hablamos tenía un nombre, una palabra clave: dobletear. Fíjate, una sola palabra que lo significaba absolutamente todo. Significaba una ración extra de comida, sí, una pequeña victoria contra el hambre, pero también, y esto es crucial, un riesgo enorme. Era una práctica totalmente prohibida, un acto de insubordinación que, te podía costar carísimo. Así que con todo esto en mente, nuestro protagonista se embarca en una misión. Pero ojo, no una misión oficial de la Marina. ¿Qué va? Era una misión personal, clandestina, y de un riesgo altísimo. El objetivo era uno, y muy claro: conseguir esa segunda ración. Y claro, como en toda misión que se precie, había un plan, paso a paso. Lo primero, observar, ver cómo lo hacían los veteranos, aprender la técnica. Después, la preparación. Y aquí hay una frase que es tremenda: lavar los utensilios como quien pule su espada. O sea, esto nos dice que no era una simple travesura, ¿eh? Era un acto casi solemne, una batalla personal. Y ya por último, la ejecución. Colarse, infiltrarse en la cola de otra compañía. Pero, a veces, el destino tiene otros planes. Y todo ese sigilo, toda esa preparación, todo se viene abajo. En un solo instante. El plan fracasó. Así de simple y así de terrible. Pensemos en ese momento. El silencio tenso del comedor, el murmullo de fondo de los reclutas, y de repente, ¡zas! Una voz que corta el aire y un dedo que señala directamente. El brigadier, ni más ni menos, el guardián del orden. Lo había descubierto. Se te tiene que parar el corazón, vamos. Lo que viene después es un cara a cara, breve pero cargado de tensión. La acusación es directa, sin rodeos. Y la defensa es la pura desesperación. El grito de «¡Esta es mi compañía!», aferrándose a esa mentira como un náufrago a un trozo de madera. Pero era completamente inútil. Y entonces llaman al ejecutor, al sargento Urbano, y la descripción que se nos da de él es simplemente demoledora. Mirada de acero y manos como anclas. Sobran las palabras, ¿verdad? Con eso ya se entiende perfectamente qué tipo de hombre era. La autoridad hecha persona. Una furia contenida que estaba a punto de estallar. Urbano no es un hombre de muchas palabras, no. Le obliga a abrir la boca, sin más. Y ahí está la prueba, los restos de la primera comida, la evidencia del delito, tan clara e irrefutable como pólvora hallada en cubierta. En ese preciso instante, el destino de nuestro recluta queda completamente sellado. Y con esto llegamos al clímax de la historia, a la sentencia. Pero no es una sentencia que se dicte con palabras en un juicio, no. Es una sentencia que se ejecuta con una violencia fría, calculada. 4, ese es el número, 4 bofetadas. Pero ojo a cómo las describe el texto: cachetadas de hierro. O sea, no hablamos de simples golpes, no. Son descargas de violencia diseñadas para una cosa: para castigar, para romper y, sobre todo, para dejar una marca imborrable. Y lo realmente increíble es la reacción interna del protagonista, porque por fuera el dolor tiene que ser brutal, pero por dentro se mantiene firme, de pie, sin soltar su bandeja.
Es la imagen de un marino que soporta la metralla. Es un acto de resistencia silenciosa, un destello de orgullo en medio de la humillación más absoluta. Justo después, busca refugio. Y en la soledad del baño, su cuerpo expulsa las consecuencias de la paliza, vomita un coágulo negro. La imagen es potentísima, un tributo de sangre a la disciplina. El precio que pagó por su desobediencia, de la forma más visceral posible. Pero la historia no acaba aquí, con el castigo, ni mucho menos. De hecho, lo que viene después es casi tan importante. Por un lado, las secuelas físicas, y por otro algo más sutil pero igual de pesado, la ley del silencio que lo envuelve absolutamente todo. Porque el dolor no se fue en unas horas, claro, no, duró semanas. Un diente que se movía, la carne de las mejillas destrozada por dentro, la dificultad para algo tan básico como masticar. Era un recordatorio constante, día tras día, de su crimen. Y aquí es donde chocan dos realidades. Por un lado está el dolor físico, que es evidente, es real, está ahí. Pero por otro hay una regla no escrita, pero que es inquebrantable: el abuso no se denuncia. Y punto. No hay un canal para la queja, no hay un lugar para buscar justicia, simplemente no existe. Y esta frase que leemos lo resume todo de una forma, brillante. En la Marina, el silencio es otro uniforme que uno debe vestir. Es que es tremendo. El silencio no es una opción, es una obligación. Es una parte más de tu equipo, algo que te pones cada día y que te define como parte de la institución. Hablar es traicionar. Así que toda esta verdad, toda esta humillación, solo pudo compartirse en un único lugar seguro, en la oscuridad de la noche, susurrada, casi sin voz, a la única persona que quizás podía entenderlo, su compañero de litera. Fue un secreto compartido entre dos almas, solas, en un mundo de disciplina de hierro. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, a la pregunta que el narrador deja flotando en el aire. En un entorno así, donde quejarse es simplemente imposible, ¿puede el silencio ser una forma de victoria? El hecho de soportar, de aguantar sin romperse y guardar el secreto, ¿puede considerarse una victoria secreta, personal? Es una pregunta muy compleja, desde luego, y que resume a la perfección la durísima lección que aprendió en aquella batalla, su batalla personal contra el hambre.